Bueno, esta es la última clase de la materia. Va a haber otra clase que la voy a grabar, que tiene que ver también con Python. Y hoy vamos a seguir con Python, pero vamos a ver primero un resumen de las cosas importantes que vimos la clase pasada. Y para eso vamos a ir a la hoja de papel, que se debe estar viendo ahora. Vamos a poner más luz. Ahí está, porque si no se ve poco. Y habíamos visto que en muchos sistemas de programación, modernamente se había inventado algo que se llama objeto, y el objeto es como un supervector donde tiene componentes y subcomponentes. Entonces yo podría tener un objeto que sea un alumno de la facultad, y en la facultad, en la base de datos de alumnos, a esto tiene un montón de datos: nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, fecha de inscripción, materias que va dando. Y bueno, cada alumno puede, o debe tener todos la misma información: cómo se llaman, un número especial y todos los datos de cada uno. Pero esos datos están estandarizados. Entonces el objeto sería como el formulario que cada alumno llenó en su inscripción, más cosas que se van agregando en el futuro. Y habíamos visto que estos objetos tenían, por ejemplo, variables internas que funcionaban igual que las variables que vimos en Fortran. Entonces teníamos alumno.nombre, donde se guardaba obviamente el nombre del alumno, y así distintas variables. Pero a su vez había otras cosas asociadas al objeto que eran atributos. Por ejemplo, si mi objeto es un vector, un atributo va a ser la cantidad de elementos de ese vector. Y también habíamos visto que había funciones asociadas. Y, por ejemplo, en un vector, una función asociada puede ser la suma de todos sus elementos, el promedio de todos sus elementos. Y ¿cómo yo sabía, cuando uso un objeto creado por otro más, cuáles son sus atributos o cuáles son sus funciones? Bueno, obviamente eso está escrito en la documentación del sistema que yo voy a usar y cómo esos objetos fueron definidos. Entonces tenemos atributos y funciones o métodos, a veces se los llama métodos, internos. Entonces yo podría tener uno que sea vector largo, que me guarde la cantidad de elementos que hay en el vector. Pero también podría tener algo que se llame vector y ahora sum, y esto, como es un método, tiene paréntesis, o sea, porque es una función, y normalmente en estos paréntesis puede haber alguna información de cómo utilizar esa función, o si no tiene nada, se aplica sobre todo el vector. Entonces yo tengo vector suma, y esto es un método, y este es un atributo. Habíamos dicho que todas estas cosas se definen en algo que se llama la clase. Entonces los programadores arman clases y se lo aplican a cierta variable para crear el objeto. Nosotros no vamos a dar cómo hacer esas cosas, simplemente porque vamos a ver un lenguaje que en ciencia tiene un éxito muy grande en este momento, que habíamos empezado a ver la clase pasada, que se llama Python. ¿Cuál es la gracia del Python? Bueno, la mayoría de los objetos que necesitamos para usar en ciencia, en meteorología, en astronomía, en geofísica, en física, en matemática, ya están hechos. O bien hay lugares donde se discute cómo hacerlos mejor, agregarles cosas, y hay mucha documentación, y el Python es gratis. O sea, uno no tiene que pagar por usarlo. Entonces, no hay mucha historia con usar Python con objetos, porque los objetos ya vienen definidos. Por supuesto, en Python hay todo un protocolo para yo crear mis clases, mis objetos, pero para la mayoría, 99.999 del trabajo de un científico actual, Python ya tiene los objetos que uno necesita definidos y listos para usar. Y la gracia es que muchos de los objetos, por ejemplo,
Normalmente en estos lenguajes lo que nosotros llamamos álgebra de vectores y matrices, álgebra matricial, se lo llama arreglos. Bueno, la mayoría de estos arreglos tienen asociados todas las funciones que uno necesita y está acostumbrado a trabajar en álgebra vectorial o en física, digamos, en general. Entonces, vamos a hacer lo que hicimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Si me voy a una terminal, en una terminal yo podía poner Jupyter. Este era un comando que me crea un notebook de Python. El nombre Jupyter es muy gracioso. Uno dice, ¿por qué Júpiter está con Y ahí? Si me voy de nuevo a la hoja, vamos a salir del Share, y vamos a ir a la hoja. Ya estamos en la hoja. El nombre Júpiter viene de Julia, que es un lenguaje que está en desarrollo. Py es de Python. La T estaba de este lado, perdón. Y ER viene de un lenguaje R, que es algo parecido al Python, pero para uso masivo en estadística. O sea, la gente que trabaja en estadística en este momento tiene su lenguaje propio de trabajar y es el R. Yo no soy un gran experto en R, alguna vez lo miré, pero el Python es lo que muchos de nosotros necesitamos. Y el Julia es un lenguaje que está haciendo cosas muy interesantes, pero que aún está en desarrollo. Recién ahora estaba por salir la primera versión, simplemente había versiones de prueba de Julia, y todavía no es muy útil para trabajo, digamos, de investigación, aunque hay gente que lo está usando, gente que se arriesga y lo está usando. Si me voy a hacer un share de la terminal, yo puedo poner Jupyter, si lo tengo instalado, notebook, y acá el nombre, por ejemplo, clase 1. Entonces yo corro esto y el archivo clase 1 tiene adentro mi programa en Python para correr en Notebook. Notebook es un cuaderno. Y estos son cuadernos que se abren en páginas web. No lo terminé de hacer, perdón. Esto es lo que estaba escribiendo recién, que ustedes no vieron. Jupyter, Notebook para crear un notebook y el nombre del archivo Python que yo quiero abrir. Si yo corro esto, termino... Voy a sacar cosas para que esté más fácil mi terminal. Llegando a mi clase 1, es la que voy a compartir ahora. Acá está. Entonces acá tengo mi notebook. Yo este notebook se los voy a dejar en los apuntes en la parte de Python. Ya estuve jugando con esto en la clase pasada. Esto de acá eran comentarios. Fíjense que acá dice Markdown. O sea, esta es una celda de Markdown. Acá hay otra celda donde yo estoy poniendo comentarios. Markdown es un lenguaje muy simple. Fíjense que con una numeral esto se pone en mayúscula grande, con 2 se pone una mayúscula un poquito más chiquita. Yo puedo editar esto y poner, qué sé yo, primer semestre. Y podríamos ponerlo en látex diciéndole, bueno, primero elevalo a esto. Entonces vamos a decir que esto de acá quede elevado arriba. Y si lo corro, fíjense, primer semestre. O sea, este es un lenguaje de comentarios donde habíamos visto, por ejemplo, acá dije una fórmula de la clase pasada. Esto es como elevar al cuadrado. Si lo corro, me construye un texto lindo. La idea de este lenguaje y de estos comentarios tan sofisticados es que básicamente si uno está haciendo trabajo de investigación, vaya incluso escribiendo el trabajo de investigación en los entornos al lado de los cálculos para acordarse de qué trata. Vamos a repasar esto de nuevo. Había variables simples, como en todos los lenguajes, muy parecidas al Fortran, y había variables más complejas que provenían de los objetos que estaban predefinidos en el sistema. Las simples las vamos a ver rápido. Hay enteros, flotantes, o sea, reales, textos. En inglés a los textos se los suele llamar strings, lógicos o booleanos, y números complejos. Esto es igual a Fortran, no hubo ningún cambio. Y
acá yo ya tengo una celda de trabajo. Voy a hacer una cosa. Voy a decir que recomience y borre todo, porque está ahora con cosas que quedaron de la clase pasada. Y ahora está sin correr. Fíjense que acá no tiene número en la corrida. Entonces lo corro esta, en la corrida número 1, la celda número 1 que corrió, y digo 1 igual al número 1, la variable en un texto, y acá pongo un comentario. Fíjense que en mi comentario estoy avisando de que estoy guardando un 1, no un 1 punto, entonces adentro de 1 se guardó un número entero. Si imprimo 1, corro toda la celda, fíjense que si la corro de vuelta me pone un 2, porque la corrí 2 veces. O sea, cada vez que yo corro una celda, le va a poner un número para que yo sepa en qué dirección las corrí. Puedo, por ejemplo, acá poner la de abajo, en la cual pregunto, ¿qué tipo de variable es 1? Por si no me doy cuenta en algún momento puedo preguntarlo. Este es un texto, entonces me va a poner esa variable es del tipo, y acá me va a poner el resultado de esta operación. Si yo corro esto, me dice esta variable es del tipo, y me dice de la clase de los números enteros. O sea, acá ya hay una clase definida de números enteros. Fíjense que acá esta es la tercera que corrí, pero yo podría venir para atrás y correr esta de nuevo. Esta sería la 4. O sea, fíjense que estoy corriendo un programa dividido en celdas y en el orden que yo quiero. Obviamente yo podría venir acá, decir celda y run all, en inglés es correme todas. Entonces me correría de la primera hasta la última. O puedo decir correme las celdas, bueno, acá es insert, pero ahí la voy a correr. Acá en celda podría decir todas las de arriba, todas las de abajo. Fíjense, en inglés están acá. Below es las de abajo, above las de arriba. Entonces yo podría correr todas las celdas desde un lugar parado hasta el final si quisiera. Por ejemplo, en 1-F podría guardar 1 punto. Y acá imprimir 1 y imprimir 1-F. Acuérdense que en este guardé un entero, en este estoy guardando 1.0 sin flotante. Y acá pregunto de qué tipo es la 1F. Si yo corro esto, fíjense que este es un 1 entero, este es un 1 flotante, y el 1 flotante me dice que es de la clase de los flotantes. Bueno, en Python yo puedo usar cualquier texto acá para escribir variables, salvo estas que están prohibidos. Están prohibidos porque son funciones internas del Python, o sea que son para dar órdenes. Obviamente acá vemos algunos conocidos como el if, o sea que esa es la razón por la cual yo no puedo utilizarlas como variable. Por ejemplo, recién usé el print para imprimir, o sea, esa es una orden, no puedo usarlas como variable. En las variables tampoco pueden estar estos símbolos, por ejemplo, este número actúa como comentario. Admiración habíamos dicho que es una negación de lo que sigue después, y estos tienen otros significados internos. Como siempre, el nombre de la variable no puede empezar con un número, pero sí puede continuar un número después de tenerlo. E incluso en Python yo podría tener variables extremadamente largas sin ningún problema. Por ejemplo, ahí poner un número. Sí es importante que ustedes se acuerden que en Python la sangría, o sea, este espacio que uno deja adelante, significa cosas. Y en este caso significa que lo que está abajo, con la misma sangría, depende de alguna manera de lo de arriba. En este caso, como yo puse este simbolito acá, y no hay nada después que siga, significa que este renglón en realidad está pegado a este, que es un renglón largo que yo lo corté para verlo más cómodo. Y acá tengo otro con la misma sangría, entonces también tengo este símbolo acá para pegarlo con el de arriba. Básicamente estoy sumando todo. Después los paréntesis funcionan como siempre. O sea, yo podría también poner paréntesis y no poner este símbolo de acá. Y fíjense que puedo correr esto, imprimir el valor de ahí, se va a hacer la suma de todos estos números. También puedo inicializar un montón de variables en un mismo renglón. Consejo, esto no lo hagan porque es confuso.
pero en realidad puedo hacerlo. Y puedo también hacer asignaciones de muchas variables. Esto se guarda acá, que se guarda acá, que se guarda acá, que se guarda acá. Lo cual también puede ser confuso. Normalmente uno no tiene necesidad de hacer algo así, pero puede funcionar. Y fíjense que al último imprimimos X e Y, que básicamente va a ser lo mismo, porque yo acabo de asignar una a la otra. Entonces, si yo corro todo esto, va a haber un resultado de acá y otro resultado, perdón, de imprimir acá. O sea, si yo corro esta celda, voy a tener dos resultados. Entonces la corro y me pone que el valor de A es 45, o sea, 45 viene a ser toda esta suma, y me pone lo mismo en las tres variables, que es el texto este, y lo mismo en las tres variables. Como ven, en Python, yo no tengo que decirle al sistema, corre, esta variable es entera, estas variables lógicas. Las variables se van a convertir a lo que sean a partir de que yo les guarde algo. Entonces se fijan qué es lo que yo guardé y se vuelven de la clase de lo que yo guardé. Por ejemplo, si guardo un número entero, mi variable de ahí en adelante va a ser una variable que guarda números enteros. Si guardo una variable flotante, de ahí en adelante es una variable que guarda flotantes. De la misma manera, si yo guardo una cadena de texto en una variable, bueno, de ahí en adelante mi variable guarda texto. Por ejemplo, guardo curso, porque 2020, estamos en el curso 2021, vamos a corregirla. Entonces, si la guardo y la imprimo, fíjense que ahora me guarda curso 2021. Y curso, como es una variable de texto, yo puedo ir a tocar las letras en particular. Y Python, esto es muy importante, vamos a aclararlo con un ojo. El primer elemento es el 0. Perdón, 0, no igual. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados del álgebra y lo usamos de esa manera en Fortran, que si yo tengo un vector, el primer elemento del vector es el número 1. Así nos educaron en matemática. Bueno, los informáticos, por alguna razón en particular, el primer elemento es el 0, lo cual hay que tener mucho cuidado. Yo vivo corrigiendo mis programas porque me equivoco. Para mí, naturalmente, si tengo un conjunto de cosas, la primera es la número 1. No, la primera en Python es la número 0. Lo cual significa que la última, el número del último elemento de mi vector o de mi conjunto de cosas, no es si tengo 10 vectores es 10. Como el primer elemento es el 0, si tengo 10 cosas, el último elemento es el 9. Entonces esto, acá tengo mal escrito, lo corrijo, fíjense qué fácil que es ir corrigiendo. El primer elemento es el 0 y el último es n-1. Si tengo 10, el nombre de mi último elemento es el 9. O sea, se me corrieron todos. Bueno, eso es algo que al principio uno se confunde mucho y mete la pata. Yo hace poco no me andaba un programa y hasta que lo revisé y de golpe me acordé. Y había hecho lo natural. Había llamado 1 a mi primer elemento, cuando en realidad estaba en el lugar 0 y estaba llamando en distinto orden a los elementos. Por ejemplo, si yo pongo curso de 1 y no hay nada, me imprime el elemento 1. Esto es como tener un print si no hay nada. Y no hay otra cosa en la celda. Entonces, el elemento 1 no es la C mayúscula, porque la C mayúscula es el elemento 0, el elemento 1 es la U, esta de acá. Entonces, curso de 1 es U. Y como está en una variable que es de modo texto, fíjense que me pone las comitas. También puedo imprimir un conjunto de elementos que empiece en el número 0 y termine en el número 5. Si yo hago eso, va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5.
O sea, va a ser en teoría eso. Vamos a ver si es cierto. Perdón, el 5 en este caso, que es lo que les dije hoy, no se imprime. Porque si yo digo que quiero hasta el 5, bueno, Python, como empieza a contar el 0, considera que hasta el 4 inclusive, pero el último elemento no está considerado. Como ven, solamente me imprimió curso. Y acá se los explico con cuidado. Recordar que esto no es así. Vamos a corregirlo. Que el inicio comienza en 0 y el final es el n-1. Si dice 4, entonces el elemento final es el 3. Vamos a ponerlo para que sea. El elemento final es 3. Así vamos a ver. Y una de las cosas que vamos a ver después es que si pongo un número negativo, vamos a ponerlo, pongo un número negativo, se empieza a contar desde el final. Al principio esta historia de poner, por ejemplo, que -1 sea el último elemento, yo no le encontraba sentido hasta que me di cuenta que a veces uno puede tener un vector, y como Python, el tamaño del vector está pegado en el objeto, yo pudiera pedirlo, lo que sucedía es que uno se olvida, uno está trabajando con vectores y matrices y se olvida los tamaños, porque nunca tuvo que realmente que usarlos. Entonces pedir el último elemento con -1 es útil porque uno no se acuerda del tamaño. O sea, cuál es el elemento que está numerado como n-1, que sería el último. Y también puedo poner el paso. Acá estaría significando que empiezo en el elemento 1, termino en el elemento 6, o sea, 6 menos 1, el 5, y tomo cada 2. Por ejemplo, si hago eso, este que es el 0 no, la U sí, como es cada paso 2, la R no, la S sí, y la S, el O no, pero esto era con todo, o sea que el que sigue es el 2. Con lo cual me queda esto. O sea, hay una manera de seleccionar que es inicio, final -1 y el paso. Por ejemplo, entonces puedo preguntar todas estas cosas y vamos a ver qué da. Por ejemplo, texto, el elemento 0 es este, el elemento de 0 a 1 es este, el elemento de 0 a 2 va a ser este y el elemento -1 es este. Vamos a ver qué nos da esto, pero vamos a tratar de descubrirlo primero. El 0 va a ser la C. De 0 a 1, se lo dejo para que lo piensen, porque acuérdense que es el n-1 el último, no es el 1, o sea que va a ser del 0 al 0. Este sí va a ser del 0 al 1, porque pongo un 2. Y acá voy a pedir el último elemento, ¿cuál es? Ojo que esto de acá es un texto y el cálculo realmente se hace en esta parte. Si yo corro esto, fíjense que este me da 0, me da C, perdón, este me da C, este me da CU, y el último elemento es curso. ¿Por qué? Porque lo estoy tomando del stream curso. Como ven, Python tiene la situación de que yo puedo hacer la misma cosa de un montón de maneras diferentes. Por supuesto que de todas estas maneras diferentes que va a haber para todo, hay maneras que son más eficientes que otras. Y es más, por internet uno puede ir a ver lugares donde la gente discute, yo quería hacer esto y lo hice de esta manera, pero resultó muy lento, pero la hice de esta otra y resultó 10 veces más rápido. Entonces anoten que esta es la buena. Y la gente hace recomendaciones de algún procedimiento, de qué manera hacerlo. Porque se puede hacer de muchas maneras diferentes. Eso hace que normalmente uno pueda elegir una manera que le resulte muy cómoda, pero por ahí no es la mejor manera de hacerlo. O uno de golpe acierta una manera que se hace rapidísimo las cosas y funciona mucho mejor que haciéndolo de otra. O sea, hay toda una discusión de esta situación. Incluso esta parte de Python
va a cambiar mucho durante este año, lo que sigue este año y el que le sigue, porque el problema principal, hay dos problemas principales que tiene el Python, así como cosas malas. Una, el Python es un lenguaje interpretado y es un lenguaje lento, pero es un lenguaje cómodo. Entonces uno dice, bueno, esto lo hago en Python porque voy a tardar mucho menos que sentarme a escribir el programa Fortran. Pero después resulta que tarda 600 veces más que el programa Fortran. Entonces es un problema porque Python es cómodo para trabajar. Y por otro lado, Python es un lenguaje interpretado y eso también lo hace ineficiente. Entonces, y Python es un lenguaje que está cambiando mucho también. O sea, todo el tiempo cambia. Entonces, los cambios planeados, si uno va a donde se discute, uno va a encontrar que lo que se está planeando para Python entre este año, el que sigue, incluso el próximo, es hacerlo más rápido. O sea, el plan principal en este momento es hacer Python que sea un lenguaje más eficiente. Así que no es de extrañar que las próximas versiones de Python haya mucho esfuerzo en hacerlo más rápido. Y eso es algo que hay que estar atento porque para algunas cosas Python es demasiado lento. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, en la palabra strings guardo, esto es Python. Entonces me guarda el texto. En la palabra char guardo una C mayúscula. O puedo hacer lo que sería un multilínea, una string multilínea, donde ahora uso 3 comitas. Estos strings multilíneas se usan mucho para poner en ciertas secciones de los programas o ciertos procedimientos internos helps en línea. O sea, yo puedo activar esto que me salga como una explicación rápida en mi sistema de para qué sirve lo que estoy haciendo. Y una de las cosas que deja usar, que acá lo puse yo, son caracteres Unicode. Estos caracteres, por ejemplo, que yo tengo un string, donde acá estoy poniendo algo que le digo /u es Unicode, y acá le pongo un número del string ese Unicode. Ahí me di la pata, vamos a volver para atrás. ¿Y qué es este Unicode? Para eso vamos a hablar un poquito de otra cosa, y vamos a volver a la terminal. Vamos a parar este Yare y vamos a volver para atrás a mi terminal, donde estuve poniendo cómo correr el notebook. Y vamos a hablar, antes de Unicode, vamos a hablar de una cosa que se llama ASCII, que se escribe así, que es una sigla. ASCII, bueno, no hay un comando, obviamente, apretar el botón y salió error. ASCII viene de una historia muy compleja que se dio entre los 60 y los 70, que era que cada fabricante de computadoras las diseñaba internamente como se le ocurría. Entonces el símbolo de texto para la letra A tenía un número interno, para la B otro y así. Eso hizo que las distintas fábricas de computadoras generaban textos o programas fuente que yo después iba a compilar, o sea, mi código Fortran, que no eran compatibles entre computadoras. O sea, la A, por ejemplo, yo escribía do, d igual 1 hasta f, la D se escribía con un símbolo interno diferente a la otra computadora, la O del do se escribía así, el blanco se escribía diferente. Eso hizo que no era intercambiable, ni siquiera en código fuente, o sea, el que yo iba a compilar los programas entre una computadora y otra. Eso le hinchó mucho y le molestó al gobierno norteamericano y decidió que si alguien le quería vender computadoras al gobierno, tenía que estar en una situación estándar donde los lenguajes en forma de texto, no los binarios podían ser diferentes, pero los lenguajes en forma de texto tenían que ser iguales. Inventó este código ASCII. ASCII viene de American Standard Code for Interchange of Information. O sea, la idea es tener una manera estándar de transferir información. Imagínense ahora en Internet. Si cada computadora escribe las letras de manera diferente, yo no podría abrir páginas web de otra computadora. Y de ahí salió este código ASCII. Ustedes probablemente hayan visto alguna vez el código ASCII si usaron Word. En Word, si yo aprieto Alt y pongo un número, me aparece un carácter raro que yo quería buscar. Bueno, ese carácter raro es un código ASCII. Si yo pongo manual en ASCII
en una computadora Unix, como la que estoy usando ahí, me sale la lista de los caracteres ASCII. Y me sale en diferentes, incluso, no, fíjense que está el número en octal, en decimal, en hexadecimal. ¿Y qué significa? Bueno, al principio hay caracteres de control que tienen que ver con la terminal. Por ejemplo, bell es que suene la campanita. Bell en inglés es campana. Y así hay muchos. Por ejemplo, este es nueva línea. Y también tiene una representación con barra n. A esto se llama secuencia de escape, le suelen llamar escape n, es que baje de renglón. Estos son, por ejemplo, caracteres que están en mis archivos de texto que yo no veo, pero que los ejecuta la terminal. O sea, pone un tab de sangría, baja de renglón, y así vuelve para atrás. Y así están estos caracteres de control. Pero después tengo los símbolos que yo uso en mi vida real. Por ejemplo, los números, cómo se dibujan los números. Ay, se me borra cuando subo, disculpen. Y, por ejemplo, acá está la letra en mayúscula, la letra B en mayúscula y así. Acá están las letras en minúscula, que tienen un carácter ASCII diferente. O sea, el ASCII era el uso de un byte en el cual se asignó estos códigos estándar, y si mi archivo era de texto, tenía que estar escrito con estos códigos ASCII. O sea, yo no podía utilizar los sistemas que tenían los fabricantes hasta ese momento. ¿Por qué? Porque hay que usar programas que transformaban de una computadora a otra, básicamente un problema. El ASCII sirvió muchísimo, pero cuando Internet se empezó a expandir, las computadoras se empezaron a expandir a todo el planeta, bueno, resulta que ASCII estaba escrito en caracteres latinos. O sea, incluso la ñ no está para nosotros. En caracteres latinos, pero los que usan el subconjunto que usan los países anglosajones. Entonces se extendió porque un byte, ¿se acuerdan que adentro yo puedo escribir del 0 al 255? Bueno, tenía 255 caracteres, entonces se extendieron a unos caracteres secundarios que incluían algunas letras griegas, la ñ, las vocales nuestras acentuadas, básicamente el español entero entra en el código ASCII extendido a un byte, y con eso, bueno, nosotros zafábamos, por ejemplo. Pero la gente que quería escribir en ruso, en caracteres en chino, en japonés, en distintos idiomas orientales, gente que escribía en lenguajes que no se escriben de izquierda a derecha como nosotros las palabras, sino de derecha a izquierda, no funcionaba porque los caracteres de control de los renglones están pensados para leer de izquierda a derecha como lo hacemos nosotros. Entonces se inventó una extensión a esto que se llama Unicode. El Unicode es usar un byte, o que este byte indique que son 2, o este byte indique que son 3, y usar hasta 4 bytes. Con usar hasta 4 bytes genera más de 4 mil millones de caracteres distintos. Entonces el Unicode es lo que usa el Windows, los Linux actuales, la Mac, los celulares, para que podamos escribir en otros lenguajes y en otras variables, en otros caracteres que no sean un subconjunto de los caracteres latinos. Por ejemplo, en Linux suele, aunque uno no lo crea, porque en Linux lo hacen gente de universidades y gente de empresas, básicamente, uno podría decir que el Linux proviene de la cultura nerd, o la cultura chic, como quieran llamarlo, la cultura universitaria. Está, por ejemplo, escondido por ahí el lenguaje Klingon de Viaje a las Estrellas. En fin, cosas culturales incluso hay que no tienen ninguna situación real, pero que están escondidas en los lenguajes. ¿Por qué? Porque el Unicode permite escribir una cantidad brutal de caracteres. Y si volvemos a la terminal donde está, por ejemplo, vamos a Python, yo puedo escribir Unicodes, por ejemplo, con este número. Este es el número interno en decimal de un carácter Unicode. Entonces, si yo corro esto, y puedo imprimir strings, char, o sea, todas estas variables, puedo imprimir prints sin nada, con lo cual me dejan un renglón en blanco. Por ejemplo, acá voy a imprimir estos dos, dejar un renglón en blanco. Voy a imprimir estos dos, dejar un renglón en blanco. Voy a exprimir este texto que tiene un carácter Unicode.
Y si los imprimo, fíjense que me pone, esto es Python, char es la letra C, me imprime C, y así. Por ejemplo, esta es una línea multilínea con más de un código, me lo imprime bajando renglón. Y por ejemplo acá me sale un corazoncito cuando imprimo ese carácter Unicode. Obviamente, como yo busqué el corazoncito, bueno, hay tablas de Unicode donde uno puede ir a buscar qué carácter es. Por ejemplo, acá yo pongo la R, y la R significa que esto se lea sin ejecutar lo que hay adentro. Acá hay un /n que habíamos dicho que era una bajada de línea. La R significa mandarlo textual. Si no está la R, que es este crudo string 2, es esta variable, este de acá se va a ejecutar. Con lo cual, el /n habíamos dicho que, visto que estaba en el manual de ASCII, ¿cómo bajar de renglón? Entonces me inscribe, este está crudo, baja de renglón, string. Y string corrido porque, aparte de bajar de renglón, acá hay un espacio en blanco. También tengo variables lógicas, donde acá guardo verdadero. Fíjense que en Fortran se acuerdan que se escribía con puntitos a los costados. Bueno, en Python no usan los puntitos en los costados, pero sí usan la T y la F mayúscula. Entonces yo corro esto y imprimo estas dos variables, imprimo también qué tipos son. Fíjense que me dice que esta A1 es verdadera, porque imprimo A1, hay un verdadero adentro. B1 es falsa, o sea que ahora adelante estas variables se convirtieron de la clase booleana, o sea, variables lógicas. Por supuesto, yo puedo convertir con distintas funciones, igual que en Fortran, float, integer y string, algo de una variable A, por ejemplo, a flotante. Si lo que voy a convertir es un número entero, lo puedo convertir con la función float a flotante, con la función entera al revés si es un número flotante entero. Ojo que acá pierdo decimales, porque se van a cortar. Y si es algún número, lo puedo convertir a string con esta función. Por ejemplo, en A pongo un verdadero, ese verdadero lo voy a convertir a flotante. Acá hay un truco. Los verdaderos a flotantes a números se convierten en 1, si es falso en 0. Lo voy a convertir a entero. Voy a convertir entero en 13.97, este número. Y voy a convertir esto a texto. Vamos a ver qué sale. Bueno, en flotante es 1.0 porque es verdadero. En entero es 1 solo, sin el 0. 13.97 en entero, pierdo el 97, pierdo los decimales y convierto un número flotante en entero. Y si convierto string a A, bueno, me sale true, pero ya no ahora como una indicación de algo verdadero, sino que ahora me lo pone como indicación, como un texto que dice true en inglés. Pero es texto, ya no, esto no es un booleano. Bueno, las operaciones son igual que siempre. Por ejemplo, si pongo A en A pongo un 2, en B pongo también un 2, puedo sumar, restar, multiplicar, elevar a potencia, se usa igual que el Fortran, y dividir. Fíjense que este 2 que pongo acá es entero, y ahora voy a imprimir los resultados. Fíjense que pongo la variable, es como texto a la otra variable, y pongo suma y la operación que usé como texto para que quede lindo esa salida. Entonces 4 es 2 más 2, 0 es 2 menos 2, 4 es 2 por 2, 4 es 2 elevado a la 2, y fíjense que 2 en entero dividido 2 en entero, me dio 1 en flotante. Esto es muy importante, que es algo que no es normal en otros lenguajes. Normalmente la división de dos enteros da otro número entero, pero en Python 3, que es el que yo estoy usando, la división de dos enteros me da un número flotante, real. Esto es algo que hay que tener cuidado porque incluso versiones anteriores de Python seguían las mismas reglas, por ejemplo, que el Fortran o otros lenguajes. La división de dos enteros me da un entero.
pero acá la división de los dos enteros me da un número real. Eso hace que, por ejemplo, divido dos números enteros, me dé este número con decimales. También en Python yo puedo hacer asignaciones múltiples donde se respeta el orden. Yo puedo poner x y es igual a estos dos números. Entonces el primero, que es la x, es el 25.4, puede ser el primer número. Y el segundo número, que es la y, es 54.67. De la misma manera puedo hacer asignaciones donde hay cálculos. Así que esto es algo que uno tiene que acostumbrarse, pero digamos, es bastante natural que uno siga el orden. Y también hay operaciones no convencionales. Una de ellas es el doble dividido. El doble dividido me hace la división cuyo resultado es un número entero. Si yo pongo 17 dividido 3, la parte entera de esta división es 5. Ahora, si yo quiero el resto de la división, tengo que usar el porciento como si fuese una operación matemática, y esto me da el módulo o el resto de la división. A esto en inglés se lo suele llamar división de piso, a la división donde pierdo los decimales y me da un número entero. Si ustedes ven en inglés, en algún libro en inglés o en un manual que dice que esto es una floor division, bueno, es esta, la que me da el número entero. Bien. Bueno, también hay operaciones incrementales. ¿Se acuerdan de esas operaciones que habíamos visto que eran como unas operaciones donde yo me ahorraba de escribir? Por ejemplo, pongo en i un 1. Si hago i más 10, lo que estoy haciendo es cada vez que lo corro es haciendo i más i es igual a i más 10. Básicamente, esto sería igual que lo que hubiera escrito en Fortran de esta manera. Son operaciones, vamos a poner algo para aquí, no se confunda, pero la idea es que la operación que estoy haciendo es esta. De la misma manera puedo hacer restas, multiplicaciones o divisiones. Si yo corro esto, fíjense que me da 11, porque acá le sumé 10. Si acá le resto 2, me da 9. Acuérdense que va cambiando el número. Si a 9 lo multiplico por 4, me da 36. Y si lo divido por 5, al 36, me da 7,2. Esas son operaciones incrementales, nuevamente operaciones resumidas. Yo puedo usar esta también, esto porque hay gente que la usa y ustedes tienen que saber que existe, pero uno puede usar también la manera clásica. En teoría, estas operaciones serían un poco más rápidas porque harían menos operaciones de movimiento de números dentro de la CPU de la computadora. También hay operaciones con string, por ejemplo, puedo tener en A este texto, en B este texto, y si hago A más B, ¿qué hará? Bueno, si yo hago A más B y son dos textos, fíjense que lo que hace es sumar los textos. Sumar significa pegarlos al final. Lo mismo, hay extensiones para hacer operaciones con números que tienen variables booleanas, o sea, en A1 guardamos un verdadero. Si yo multiplico el verdadero por 8, acuérdense que el verdadero, si lo miro como un número flotante, se transforma en el número 1, así que me daría 8. En cambio, B, que tiene un falso dentro, esto nos quedó de la casilla anterior, tiene un 0. O sea que 0 por 8 me daría 0. Si hago la cuenta, fíjense que este me da, como hay un verdadero, me da 8. Y si hay un falso, me da 0. Esto es muy útil porque a veces uno puede tener alguna cosa condicional, o sea, un resultado que es una condición. Entonces, de la condición, yo puedo directamente multiplicar al vector al cual le aplico la condición y es como filtrarlo, porque donde haya falsos me da 0 y todos los demás me dan números. Es una manera como rápida, también sirve para filtrar. Y acá sí viene una cosa que es muy diferente a muchos lenguajes. En Python, todos los números que yo estoy usando
están relacionados con la precisión máxima que la computadora me dé. O sea, en este caso va a ser real por 8. Y los números enteros, como Python también lo usan muchos matemáticos que trabajan en propiedades de números enteros, y por ejemplo, cosas con números primos, les recuerdo que la mayoría de la criptografía que se usan para comprar y vender, por ejemplo, cosas utilizando tarjeta de crédito, son funciones matemáticas muy complejas que están relacionadas con propiedades de los números enteros. Yo puedo, por ejemplo, tener este número entero, elevarlo a la octava, con lo cual me va a dar un número entero, y fíjense si lo corro, fíjense el número entero que me dio. O sea, en números enteros, el Python usa todos los decimales que pueda. O sea, obviamente el número en la computadora, en memoria, me está usando un montón de bytes para hacer esto, pero fíjense que el número que me guardó es gigantesco. Por ejemplo, yo acá le elevé a la 8. ¿Qué pasa si lo elevo a la 18 y lo corro? Fíjense, el número ahora ocupa más de un renglón. O sea, en Python los números enteros son de precisión, lo que se llama precisión arbitraria. El lenguaje Python va a intentar utilizar todos los recursos de mi computadora para escribir el número entero tan grande como pueda. Cuando mi computadora no lo puede hacer, bueno, me va a indicar que hay un error de que ya mi computadora se le acabó la memoria RAM. O sea, ni siquiera va a ser un error de cálculo, va a decir, usted se quedó sin la memoria RAM necesaria. Bueno, vamos a dejarlo así para no gastar tanto. Pero, por ejemplo, nada evita de que yo haga una cuenta de este tipo, pero la precisión entre el cálculo entre dos números enteros, se acuerdan que es real, entonces ya me lo pone en notación exponencial. Porque el resultado de la división de dos enteros es un número flotante. También hay que acordarse que yo puedo preguntar el tipo en todo momento de qué variable es, por si me olvidé. Puedo hacer que algo sea entero. Y también puedo redondearla como una función aparte. Esta función round redondea. Entonces, vamos a jugar redondeando con dos números. Y fíjense, 2 es de clase entera, 2.3 es de clase flotante. Si yo calculo el entero de 0,8 me da 0, pero en cambio si lo redondeo a un número entero, me da 1. Si redondeo 0,3 me da 0, y si redondeo 0,5 me da 0. Este de 0 es porque 0 sería el número equivalente al par más cercano. Por ejemplo, si acá en vez de 0.5 hubiera puesto 1.5, el par más cercano debería ser el 2 y no el 0. La idea del redondeo es de tratar de perder, que la computadora tome decisiones para que en una cuenta, cuando se pierdan decimales, se pierdan lo menos posibles. Bueno, y acá vamos a empezar a jugar con las cosas que vimos de objetos. Los números complejos tienen una sola diferencia a lo que estamos acostumbrados. Los vamos a escribir como los escriben los ingenieros, no como los escriben los matemáticos. Los ingenieros suelen escribir los números complejos con una J. Yo no soy ingeniero, pero la razón que cuentan en los libros de ingeniería es que la I era confusa, porque la I también significa la intensidad de corriente en amperes. Entonces los ingenieros en muchos textos decidieron cambiar a la J para escribir el número complejo y limitar la I a los cálculos de cuánto es la intensidad de corriente en un cable. Entonces yo tengo el número A complejo. Vamos a cargarlo. Lo elevo al cuadrado. Fíjense que la operación se hace respetando las reglas de complejos. En este caso J por J daría -1 en el momento que le tocó multiplicarse. Y acá vamos a pedir, ¿se acuerdan que yo les conté que los objetos tienen atributos? Vamos a llamar a los atributos. Entonces yo voy a poner a.real. ¿Cómo sé que real es el atributo del número flotante, la parte real del número? Bueno, porque está
en la documentación. O sea, yo el atributo no lo inventé. Está en el manual de Python. En los números complejos, a.real es el atributo que guarda la parte real del número. De la misma manera, a.imag guarda la parte imaginaria. Entonces yo puedo pedirlas por separado. Entonces la parte real de A es 1,5. La parte imaginaria de el número A es 0,5. Y fíjense que esta cuenta de acá, que yo no asigné ninguna variable, la tiré solamente en el aire, escribió el número pero no se guardó en ningún lado. O sea que A sigue variando estos dos valores. Ahí tengo cómo me son útiles los atributos de un objeto en particular. Pero yo les había dicho que también tengo funciones. Una función que tengo, que está en la documentación de Python, de las muchas funciones que están pegadas a los números complejos, o sea, están pegadas al objeto complejo, es buscar su conjugado. Conjugado es el mismo número complejo, pero cambiado el signo de la parte imaginaria. Entonces, si imprimo a conjugado, esta función se calcula, no hace un cálculo muy complicado por otro lado, y es escribirme el número con un menos acá en vez del más que tenía acá. Pero esta función conjugado yo la puedo utilizar en una operación. Entonces acá estoy multiplicando a, este número complejo, por el número complejo a conjugado. Con lo cual, si corro esto, me queda un número en el espacio real, porque tiene 0 en la parte imaginaria, y es 2.5. Como pueden ver, yo puedo en cualquier objeto llamar a sus atributos y llamar a sus funciones asociadas. Lo cual está bueno. Bueno, ¿cómo son las operaciones para conseguir? En realidad este título está mal. Operaciones con resultados booleanos. Ahí me gusta más. Por ejemplo, si yo directamente escribo 5 es menor que 7 y lo corro, es verdadero. Si cargo dos números en A y B, puedo hacer la pregunta sobre A y B. Ah, pero no corrí la celda primero que los cargaba, por eso me dio error. A es menor que B, no, falso. Y ahora pongo C igual a 2. Y ahora incluso puedo preguntar los tres valores. C, que es 2, es menor que A, que es 5, que es menor que B, que es 7. Y el resultado me da verdadero. También podría haber hecho esa operación utilizando A, esto igual que el Fortran, el I. También tengo el OR y tengo el NOT. Entonces yo puedo pedir, por ejemplo, A es menor que B y a su vez al mismo tiempo B es menor que 7. No, esto es falso. Eso no me indica que no es así. O puedo decir, en res, guardar el resultado de este condicional, con lo cual en res se va a convertir en una variable booleana y va a guardar un verdadero o un falso. Si yo corro esto y pregunto el tipo, me dice que es verdadero, res hay un verdadero acá adentro, y el tipo es de la clase booleana. Puedo imprimir res y puedo imprimir not res, con lo cual va a negar lo que estaba en res. Res originalmente era verdadero, pero not res es falso. Y puedo hacer una pregunta que tiene que ver más con formas que están apareciendo en los lenguajes de computación, que son intentos de hacer lenguajes naturales. ¿Qué significan lenguajes naturales? Que sean más parecidos a cómo hablamos los seres humanos. Entonces, esto está en inglés, pero sería not red es verdadero. Si yo corro esto, me pone que no, que es falso. Not red me da falso y falso no es verdadero. También puedo guardar de prepo a igual true e imprimir a. O sea, como pueden ver, también hay preguntas en Python que están dirigidas a trabajar o a pensar cómo
programar a las computadoras, pero ya con lenguajes más parecidos a cómo uno habla. En este caso, como uno habla en inglés. Pero esto también se puede cambiar a otros idiomas. La idea es que las cosas están evolucionando a tratar de programar las computadoras en lenguajes no naturales o humanos. Bueno, puedo guardar textos en la variable A, eso lo vimos al principio, pero también puedo preguntar cuál es el largo de A. Entonces va a decir que A tiene 20 lugares. Y a los textos se les puede hacer muchas cosas con funciones internas que están en el objeto. O sea, con estos métodos preprogramados en los objetos. Una de ellas es ponerlo upper, o sea, en mayúsculas, ponerlo como título, o sea, esto es la manera anglosajona, que en los títulos cada letra de cada palabra está en mayúscula, o puedo cortarlo por hacer un split y cortarlo a algo que parece una lista de las palabras separadas, o puedo cortarlo y quedarme de esta lista con el primer elemento, pero acá hay una trampa. Acuérdense que el primer elemento en realidad es el 0. Entonces este es el elemento 0, este es el elemento 1. Si yo hago esto, me pone es, porque se cuenta desde 0. Por ejemplo, si guardo en A este string de 2 oraciones, y le digo que me haga un split, pero no con blanco, porque acá tomó los blancos, un blanco ya partía. Acá le digo que me haga un split, o sea, un corte, pero que el separador sea el punto. Entonces, si el separador es el punto, tengo la primera oración, la segunda oración, pero acá esto terminaba con un punto, así que hay una nada ahí que se guardó también como una variable donde dentro no hay nada. También puedo hacer que cada espacio se separe solo, pero con otra función que se llama strip. O sea, todas estas funciones están en los manuales, yo se las estoy contando acá para mostrarle que todos los objetos en Python vienen asociados con un montón de funciones que uno por ahí necesita, y están ahí. Uno las llama si las necesita, si no, las deja ahí sin usar y quedan ahí. Por ejemplo, acá este strip mata los espacios sobrantes y me queda esto así, muchos espacios. Pero también tengo la contraria, que se llama join. Yo acá tengo en A true, en B la. Entonces puedo pegar todos estos, pero A, B y B, pegar A, pegarle después a B a eso, y a esos dos que está ese pegote, pegarle B, pero separados con un blanco, separados con un guión, separados con nada, separados con blanco, pero después le hago un split para volver a separarlos en otra cosa, o separarlos con espacio en blanco, ampersand, espacio en blanco, y a su vez pegarle la palabra lo al final. O sea, para esto, para que vean que yo puedo hacer muchas cosas acá, separados con blanco, con guión, separados con nada. De hecho, es una lista. ¿Por qué? Porque los separé con blanco, pero después dije un split que me hace la lista de cosas. Y acá los separé con espacio ampersand, y azules le pegué lo atrás. O sea, esto no es para que se lo aprendan, simplemente es para contarles que en Python hay muchas funciones y que uno no se las acuerda de memoria. Uno cuando dice, necesitaría en este string hacer tal cosa, va y mira en el manual de strings cómo se llama la función que necesita. Por ejemplo, puedo pegar puedo también tomar datos del teclado. Por ejemplo, acá hice mi programita que toma base como input, que me lee del teclado la palabra base. Este es el texto que yo pongo para darme cuenta. Altura, que me toma la parte flotante de lo que yo escribo acá. Hago la cuenta y la imprimo. Por ejemplo, esto es muy parecido al primer programita que hicimos en Fortran. Entonces lo corro base, vamos a ponerlo 23.5, 23.5, no 8. Altura 99.9.
aprieto return, y mi programa corre y me imprime el área es del triángulo esta. O sea, como pueden ver, yo puedo en estos notebooks también entrar datos del teclado. O sea, también vamos a ver cómo abrir archivos, pero también se pueden leer datos desde el teclado directamente. Y hay una serie de variables que son mucho más complejas, que no son las típicas de Fortran que vimos hasta ahora, muy parecidas a las de Fortran, sino que son las listas. Hay unas que se llaman tuplas, hay diccionarios y hay sets. Estas son variables básicas también del Python, que vienen con el Python, y para usarlas, yo armé una segunda notebook, que a ver si lo están viendo, ahora, ahí ven, clase 2, donde vamos a ver este tipo rápido de listas. Las listas ya las vieron, recién cuando hicimos un split, el texto se convirtió en una lista, son estas, donde yo tengo distintas cosas en las listas. Entonces puedo hacer un type, vamos a correr esto, ahí cargo en L la lista, si le pido un type me dice que es del tipo lista. Si pido el elemento 1, acuérdense que este es elemento 0, este es elemento 1, este es elemento 2, me pone verde. Y así. Si pido el elemento 0, va a ser azul. Y vamos a hacer una cosa, voy a borrarlo, porque está escrito de la vez anterior que lo usé. Y lo vamos a cargar así. No quería esto, perdón, se me fue al final. Entonces lo voy a correr. No se borró. Ahí se borró. Entonces, desde el principio, vamos a correrlo. Y fíjense que si yo uso números negativos, tomo desde el último elemento, que es el rojo. L de menos 1, que es igual a L de 2, en este caso es el rojo. L de menos 3 sería, este es el menos 1, este es el menos 2, y este es el menos 3, o sea que L de menos 3 es azul. ¿Y por qué no se borraron estos? Ahí se me borraron. No quería que esté adelantada las soluciones. Y L de menos 3 es el azul. También puedo tomar L y sumarle 2 colores más, y después lo imprimo. Entonces fíjense que las listas pueden crecer. ¿Por qué no lo hizo? Porque no la corrí. Ahí está. Me había quedado esta salteada sin correr. O sea que no se sumaron. Fíjense que ahora quedó rojo y de nuevo amarillo. Y si pido del elemento 1 hasta el 3, sería este es el 0, el 1, este es el 2 entra, pero el 3 ya no. Así que es verde y rojo, son estos dos. Acuérdense que el último, el n-1, no corre. Si pido del 2 hasta el último, va a ser 0, 1, 2 hasta el último, o sea, va a ser rojo, rojo, amarillo. O pido desde el menos 2 hasta el último, con lo cual va a ser menos 1, menos 2, pero el último es para aquel lado. Así que es rojo y amarillo. Si pido todos los elementos cada 2, me los va a poner salteados, o sea, cada 2 elementos. Y si pido todos los elementos desde el 1 hasta el último, pero tomado el menos 1, va a dar vuelta a la lista. O sea, yo tengo como siempre inicio, final menos 1 y el paso. Donde si el paso es menos 1 en este caso, significa que la lista va a ir al revés. Puedo también hacer listas de números. Y como son listas, la suma no es la suma de matriz, de vectores. Ojo con esto, no es la suma escalar, sino la suma de elementos. O sea, ahora estamos en una lista. Las listas más se parecen a álgebra de conjuntos,
Entonces yo tengo dos conjuntos, y sumo dos conjuntos, sumo todos esos elementos y me queda un conjunto con los elementos de las dos listas. También hay funciones que me sirven para cargar listas con números, por ejemplo este range 4. Si la corro, me carga del 0, que es el primer elemento, hasta el 3, que es el n-1. O sea, 4 en este caso va del 0 al 3, 4 elementos. O puedo hacer la lista del primer elemento 2 hasta el 20, pero el 20 es el último, o sea, el paso menos 1. Fijo esto, como es el paso menos 1, va a ser el 18. Y otra cosa de las listas, que la lista no está definida para enteros, flotantes, puede haber cualquier cosa dentro de una lista. O sea, un 1 entero, un texto o un flotante. Y también yo puedo hacer una lista y del 0 al 20 con paso 2, imprimirla y después borrar un elemento, el elemento 5 de la lista. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, con del L5, borro el 10 si lo vuelvo a imprimir, tengo la misma lista, pero sin un elemento. Y lo otro que es importante de las listas es que se pueden hacer listas de listas. O sea, yo tengo acá una lista que a su vez sus elementos son 3 listas. Ojo, esto no es una matriz, no se parece a nada a matrices y vectores, simplemente es una lista. Es un conjunto de elementos que tiene otros conjuntos de elementos como sus elementos. Si imprimo A me va a dar la lista entera, pero si imprimo A de 0 me va a imprimir el primer elemento, que es este. A de 0 es el primer elemento. Si imprimo A de 1, pero el elemento 1, me va a decir este es el elemento 0, A de 1 es este, pero a su vez el elemento 1 es el 20. Si corro esto, fíjense que la lista entera es esta, el elemento A0 es este, y el elemento A1 de la, o sea, de la lista 1, el elemento 1 es el 20. O sea, poner A de 1, 1, como uno pensaría, no funciona, porque estos no son vectores ni matrices. También puedo cargar el elemento 1 en B e imprimir B. Pero como el elemento 1 era una lista, en B me guarda la sublista. Si yo cambio B de 1, fíjense que en B me pone el 999. Ahora, si imprimo A, y acá viene algo que es inquietante para cuando uno no está acostumbrado, me pone que en A cambió también. ¿Y por qué es esto? Porque acá yo igualé dos objetos. Cuando uno hace igual de dos objetos, no lo está asignando. Los está llamando al mismo objeto con otro nombre. Entonces yo modifico en el otro nombre algo, en el nombre inicial también quedó modificado porque el objeto es único. Si yo quiero hacer esto diferente, por ejemplo, tendría que usar o esta forma, bueno, acá estoy preguntando, perdón, B1 es A de 1, 1, verdadero, porque es el mismo objeto, yo tendría que copiarlo, o sea, hacer una selección con básicamente rebanando y copiando, y ahí, si lo copio a C, al elemento A11, que es todos los elementos de esta lista, o sea, la lista de A, tomo el elemento 1, que es una lista, y la defino como elemento a elemento, C lo puedo cambiar, y ya no cambian A. O sea, en C puedo poner esto, pero en A sigue estando el 10 anterior. Y esto tiene que ver con las listas. Las listas tienen asociadas una cantidad muy grande de funciones y de atributos, como hemos visto, y eso hacía que utilizar listas sea un poco lento porque tiene muchas cosas. Entonces inventaron lo que llaman tuplas. Las tuplas son listas que no pueden ser modificadas una vez que uno se la cargó. Uno la cargó una tupla con cosas y no puede cambiarla. Pero a su vez, al ser de esa clase, que no puede cambiarse, tiene muchas menos funciones asociadas y se usa en momentos en que
cierta estructura de Python quiere trabajar más rápido, se quiere que trabaje más rápido. Entonces son listas abreviadas que no son modificables y son inmutables. O sea, una vez que yo la cargué con cosas, no la puedo cambiar. Y para indicar, fíjese que acá en las listas se usa el corchete, en las tuplas se usa el paréntesis. Eso es para que uno se dé cuenta que algo es una tupla y no puede escribirla encima. Puede leer resultados de una función que corrió, pero no puede escribirle. Por ejemplo, yo cargo una tupla, que es básicamente una lista que tiene los paréntesis, pero si yo le imprimo y le pido el tipo, me dice que es tupla. Un tuple. Y si puedo pedir TD1 es 2. Acuérdense que esta es la 0, esta es la 2, puedo ir a buscar los números. O sea, las tuplas suelen ser resultados de funciones de Python, donde se quiso trabajar rápido. Entonces, en vez de usar una lista, que es algo más lento, que tiene muchas opciones, uso una tupla. Pero yo después podría leer la tupla, no hay problema. Lo que no puedo hacer es volver a escribir. Si yo, por ejemplo, quiero pues asignar un 3 en t igual a 1, me dice no puedo hacer eso. Las tuplas no pueden escribirse. Y eso es todo lo que yo puedo hacer con una tupla. Por ejemplo, puedo cargarla con algo y puedo escribir lo que está dentro. Pero una vez que la cargué, ya está. No puedo modificarla. Ahora, fíjense que acá yo modifiqué una tupla. En realidad no me la modifiqué. Le escribí toda otra encima. Y eso sí puedo hacerlo. Y la otra variable que es interesante son los diccionarios. Yo en los diccionarios puedo tener alguna variable asignada a otra. Por ejemplo, en uno texto asigno un 1, en dos textos asigno un 2. En corazón asigno el texto del corazoncito en Unicode que vimos antes, y a una lista le asigno una lista. Entonces yo corro y creo un diccionario. Entonces yo ahora en el diccionario puedo preguntarle cosas. ¿Qué es corazón? ¿Qué tengo asignado a una lista y qué tengo asignado a uno? Si yo lo corro, fíjense que a corazón tengo asignado el simbolito, porque lo cargué acá, y así. La idea del diccionario es que es una variable que yo le tiro algo y me contesta otra cosa. Por ejemplo, en algo que vamos a ver en la próxima clase, que va a ser grabada, no va a ser presente, no va a ser como lo estoy haciendo ahora, vamos a ver cómo, por ejemplo, puedo asignarle valores de una tabla periódica. Entonces yo le mando el elemento y me contesta el valor de la tabla periódica, que tiene asignado ese elemento a la tabla periódica. Y esas son las diccionarios. Bueno, vamos a parar acá con esta clase, que va a ser la última clase que les voy a dar conmigo delante. Después voy a poner una clase por si alguno quiere hacer preguntas, pero voy a grabar una o dos clases más, pero estas van a ser grabadas, yo se las voy a dejar, con los notebooks, si ustedes los quieren correr. Para correr los notebooks yo les diría que usen el Colab de Google. Les dejé un apunte de cómo correr esto, que les crea un notebook en el Drive de Google, que uno puede usar gratis, y es muy útil, y ustedes podrían subir al Colab de Google el archivo que yo les dejo, y correrlo ahí, y jugar, y modificar, y cambiarlo, y hacer lo que quieran. Total, si la rompen, la pueden volver a subir porque esta va a estar en la página web. O sea, yo se las dejo para que jueguen. Y cualquier cosa, si necesitan consultas, me escriben, porque esta es la última clase que yo voy a dar de esta manera, y las otras dos de Python van a ser, una o dos van a ser básicamente grabadas. Así que si tienen preguntas de lo que vimos hoy, este es el momento de hacérmelas. No, por ahora no. Por ahora no. Así que bueno, Python es algo para que ustedes vean, porque es algo que uno tarda más de un semestre en aprenderlo. O sea, un semestre de 3 meses, como uso en la universidad, es algo corto para Python, es algo que no esté todo el día con esto. Y normalmente uno no puede, tiene otras materias también que cursar. Pero es algo que uno tiene que tener ahí en vista, porque es algo que está cambiando todo el tiempo y se está mejorando mucho. Pero así como les digo, las cosas que yo les expliqué de Python son las cosas del Python que funcionan hoy.
pasado mañana pueden tener cambios, y si hay cambios, si yo los descubro, voy a cambiar estos apuntes, entonces ustedes pueden venir a ver qué agregué y qué modifiqué. Esto se hizo para Python 3.7, que es el actual Python que está siendo usado para la mayoría de las cosas que los informáticos llaman de producción, o sea, para hacer cosas de ciencia, para hacer cálculos reales. Pero ya hay un Python 3.8, hay un Python 3.9 y probablemente haya un Python 10 en unos pocos días, donde se van probando otras cosas, se van cambiando. Python está en una constante evolución. Entonces, a veces también eso, a nosotros, que queremos algo fijo para obtener resultados y programar, el hecho de que nos cambien cosas es algo molesto. Bueno, con esto los dejo y me despido acá de esta cursada. Ustedes ahí tienen cómo acceder al Classroom, así que avísenme si tienen preguntas o escríbanme mi email que ya también lo tienen. Bueno, nos vemos. Suerte. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.